Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Gracias por estar conectados aquí con nosotros en Que no le metan cuento. Son las 3:30 de la tarde cumpliendo esta cita con los jóvenes y vamos a hablar hoy de un tema muy interesante y es cómo me enfrento yo a esa primera entrevista de trabajo. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué por nada del mundo no puedo decir? ¿Cuáles son las embarradas que a veces cometemos por esa primiparada? Y quiero invitarlos para que ustedes nos escriban a nuestro WhatsApp 315-366-0201. Ahí escríbanos sus preguntas. Vamos a estar hablando aquí con unos jóvenes, con unos pelados que también tienen experiencia en este tema, que nos van a contar cómo les ha ido con esas entrevistas de trabajo. Y también envíennos esas preguntas que quieran aquí por nuestro canal de YouTube. Ahí los estaremos también leyendo. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Quiero presentar a los invitados que nos van a estar acompañando durante esta charla hecha también por jóvenes para jóvenes y le doy la bienvenida a Luis Gabriel Niño. Él está estudiando una maestría justamente en talento humano, pero también ha tenido que pasar, como todos nosotros, por esas primeras entrevistas de trabajo y ha sentido lo que muchos hemos sentido, nervios y muchas otras cosas. Y también le doy la bienvenida aquí a este espacio a Giancarlo Moreno Acosta. Él trabaja en reclutamiento en una empresa que se llama Manpower Group y desde su experiencia también nos va a contar cómo le ha ido con esas entrevistas de trabajo. Muchachos, antes de entrar en materia, yo quiero invitarlos porque salimos a la calle a preguntarle a otros jóvenes cómo les fue en esa primera entrevista de trabajo y qué sintieron. Entonces escuchemos lo que dijeron los jóvenes. Uy, muy difícil la verdad, porque exigen mucho, en especial de la experiencia laboral, pero pues siendo uno nuevo, no tiene experiencia ni nada, entonces básicamente se la niegan de una vez. No, que tiene que tener experiencia, pero pues no hay un trabajo específico por uno ganar experiencia. Voy a eso, no la he tenido. No, pues es que yo la verdad como desde niño me criaron como a trabajar independiente. Yo nunca, o sea, yo en este momento tengo una agencia de marketing, pero independiente. No tengo, digamos, un estudio como por parte de mis papás que me dijeran como que, bueno, a ti qué te gusta hacer, sé esto, tal cosa, como una recomendación, sino que como, o sea, ellos siempre me guiaron como para ser independiente, pero haciendo la pasión que a mí me gusta. En una carrera como que necesita como experiencia y no te la dan, o sea, no te dan el trabajo por eso. Entonces ha sido como complicado. Bueno, pues la verdad fue para un puesto de call center hace muchos años. Bueno, hace sí, 4 años. Fueron preguntas muy técnicas porque pues no necesitaba experiencia laboral para ese call center, nada más hablar inglés. Giancarlo, bueno, quiero preguntarte, ¿qué fue eso que te pasó a ti en esa primera entrevista de trabajo que dijiste como, me voy a acordar de esto toda la vida? Bueno, gracias. Creo que lo primero fue cuando me preguntaron si efectivamente te contaba con experiencia laboral, a lo cual yo quedé como en blanco y luego empecé como a decir, bueno, no cuento con experiencia laboral, pero cuento con una muy buena formación en temas de habilidades blandas y demás. Entonces, digamos que ahí fue cuando en este primer encuentro con el mundo laboral empecé a tener esta comunicación asertiva, a poder resaltar más las habilidades y efectivamente pues a conocer varios tips poco a poco para irme enfrentando y así pues poder llevar muy bien la entrevista, por así decirlo. Gabriel, y en tu caso, ¿qué fue lo que más te hizo sentir como con ese nerviosismo en esa primera entrevista de trabajo? Cuando te dijeron, bueno, te vamos a ofrecer esto, o qué quieres en esta empresa, qué buscas, ¿qué fue eso que tú dices como, uy, esto me puso muy nervioso en esta primera vez? Hola Luisa, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero arrancar porque de hecho esa primera entrevista es un momento para uno como joven crucial porque está uno viviendo literal algo que nunca antes ha experimentado y es enfrentarse a un proceso de evaluación, a un proceso donde sabes que lo que tú respondas puede ser usado en tu contra o puede ir a tu favor o estás compitiendo con una cantidad enorme de personas. Entonces eso ya de per se es algo fuerte para uno y es difícil uno como entender la importancia y sobre todo qué debo responder en esa situación tan compleja. Cuando le hacen a uno tantas preguntas y muchas de esas preguntas uno no tiene como ese manejo o esa expertise porque precisamente hasta ahora se está uno enfrentando a ese mercado laboral. Entonces creo que eso ha sido lo más complejo y que recuerdo muchísimo es los nervios que me daban responder algo
mal o de pronto sentir que mis respuestas no eran lo que la empresa estaba buscando. Entonces eso te genera una presión fuerte en el momento que a veces te puede hacer equivocar también en tus respuestas y te puede confundir. Entonces creo que eso es lo más difícil, ¿no? Enfrentarse uno a preguntas que uno muchas veces no tiene tan claras las respuestas. Uf, total, yo creo que eso es clave porque cuando le empiezan a uno a preguntar un poco de cosas que uno dice como, bueno, ¿y esto cómo lo respondo? ¿Qué hago? En mi caso, yo les quiero contar que cuando yo tuve esa primera entrevista de trabajo, yo no sabía era cómo armar esa hoja de vida, cómo o qué poner porque no tenía como la experiencia. Yo dije, ¿qué voy a poner? O sea, no acabo de salir o estoy en medio de la universidad porque fue cuando estaba estudiando la carrera y dije, pero ¿qué pongo si no tengo experiencia? Entonces, Giancarlo, hay uno que pone, uno que hace, cómo estructurar esa hoja de vida. Hoy en día, porque ya no es lo mismo hace algunos años a lo que se está viviendo hoy y hay muchas formas de hacer una hoja de vida, ya no se utiliza, pues ustedes me corregirán o nos escriben y nos cuentan, ¿ya se usa todavía la hoja de vida Minerva o esto ya no se usa? Bueno, digamos que primero que todo, hoy en día las tecnologías van muy de la mano con nosotros. Entonces, digamos que las IAs es un gran aliado para la creación de una hoja de vida en el cual uno simplemente por medio de un prompt le coloca efectivamente que le genere una hoja de vida en formato ATS, coloca uno simplemente pues la información básica, datos personales, experiencia, bueno, si no la hay, o simplemente temas educativos y habilidades, y ya efectivamente ya la IA nos colabora en gestionarla. Si no tenemos este alcance, básicamente las páginas de internet, podemos entonces apoyarnos por medio de portales y demás, entonces van muy de la mano para esta creación hoy en día de una hoja de vida lo más adecuado posible, por así decirlo. Les recuerdo que si ustedes tienen preguntas, nos pueden escribir al 315-366-0201 porque aquí vamos a estar debatiendo, dialogando, respondiendo esas dudas que a veces nos surgen y que nadie nos cuenta ni nos dice cómo ir a esa primera entrevista de trabajo. Es muy raro decir como, venga, joven o jovencita, haga esto en esa primera entrevista de trabajo. A mí nunca nadie me lo dijo, entonces jóvenes, por favor, escríbanos para resolver esas dudas. Gabriel, hablábamos de la hoja de vida. Yo he visto que ahora se está usando incluso video, ya no texto, sino video. ¿Cómo hacer una hoja de vida que sea atractiva, que ese perfil o la persona que vea esa hoja de vida diga, oiga, me interesa este joven, esta jovencita para contratar? Claro, mira, es súper importante, Luisa, que tengamos claro que una hoja de vida extensa no te hace más interesante. Eso es importante, porque a veces uno cree que con crear hojas de vida de 15 páginas voy a ser mucho más relevante o interesante que otro candidato. Y no, la recomendación que yo les doy es irnos hacia la claridad y la síntesis, lo más resumido, lo más puntual posible. Por ejemplo, para el caso de jóvenes sin experiencia que nos estamos enfrentando al mercado laboral, apenas una hoja máximo en su presentación de hoja de vida. ¿Listo? Esa es una recomendación importante. También tener muy claro el perfil profesional, o sea, como no tenemos experiencia, tenemos que apalancarnos de vendernos muy bien desde la visión profesional. Entonces, que tengamos muy claro cuál es nuestro perfil profesional, cuál es nuestro potencial como profesionales en ese mercado o en esa organización a la cual nos estamos postulando. También es muy importante, Luisa, describir la práctica como una experiencia laboral. O sea, que la forma en cómo redactamos esa práctica se tome como una experiencia laboral. Porque si de entrada yo presento mi práctica como una simple práctica, le estoy minimizando relevancia a lo que aprendí. Entonces, también ahí hay que empezar a verbalizar esa práctica como una experiencia profesional real que me da unas habilidades y unas capacidades. Y finalmente, súper importante enfocarnos en las habilidades blandas. Hoy en día es lo más importante, el conocimiento ya está, ya la inteligencia artificial lo sabe todo. Hoy en día el enfoque es las habilidades blandas. ¿Qué habilidades blandas puedo yo ofrecer? Que, por ejemplo, trabajo en equipo,
trabajo bajo presión, organización. Entonces, todo este tipo de habilidades es lo que realmente hoy hace más encaje con un perfil recién egresado de una universidad, con un perfil joven. Entonces, tenemos que enfocarnos muchísimo en esas potencialidades que tenemos en las habilidades. Sí, total, y eso lo hablaba también con Giancarlo, que en este momento, pues sí, yo puedo adquirir conocimiento estudiando, aprendiendo de muchas cosas, pero también lo que miran para contratarlo a uno es que tenga esas habilidades, que tenga actitud. Ahí sí, como dicen, todo va en la actitud, que usted diga, bueno, esto no me lo sé, pero quiero aprender. Entonces, Giancarlo, en esto, si yo llego a una entrevista de trabajo, ¿qué definitivamente yo debo mostrar? ¿Qué debo decir? Bueno, soy Luisa, me gusta esto, tengo que hablar también tal vez de mis gustos, de lo que me gusta hacer, de otras cosas, que no solamente diga como, no, he estudiado, he hecho esto, no. También hablar de mis gustos es válido, que es válido decir y que otras cosas no son tan válidas, que no, pues en este espacio no se deben decir, en esa primera entrevista de trabajo, Giancarlo. Ok, bueno, pues hablando desde lo válido, importante el tema de la actitud, importante el tema de resaltar estas habilidades que las he formalizado, por así decirlo, desde mi estudio como bachiller, como técnico, como tecnólogo, como profesional. También muy bien lo que decía pues Luis, resaltar mucho el tema de mis prácticas porque esto efectivamente cuenta como una experiencia laboral. Es allí en donde el estudiante ya tuvo un encuentro con el mundo laboral, en donde ya se habla un tema de trabajo en equipo, de cronogramas, de cumplimiento de tareas y demás. Entonces, esto ayuda un montón en una entrevista. También el tema, por ejemplo, de cursos no formales en temas de creatividad, en temas de trabajo en equipo, formalizar también, bueno, y hoy en día también hay plataformas e-learning donde nos apoyan o nos ayudan a formalizar temas de habilidades blandas, por ejemplo, como trabajo en equipo, asertividad, comunicación, proyección, planeación también. Entonces, eso un montón, nos ayuda pues de manera positiva. Y que no decir o que no resaltar tanto. Si no cuento con experiencia laboral, pues efectivamente, y no la están preguntando, pues no decirla. No hay ningún inconveniente, puesto que si me estoy postulando a una oferta en donde no me están pidiendo experiencia laboral, pues no indicarla, pues básicamente. Bueno, quiero recordarles, por favor, para que resolvamos también algunas dudas que surgen en esta charla y que nos escriban los que nos están viendo al 315-366-0201, que nos escriban ahí por WhatsApp, estaremos aquí también leyendo sus mensajes, o a través de YouTube, que también hagan sus comentarios, aquí también estaremos respondiendo y leyendo sus mensajes. Luis Gabriel, ¿qué embarrada cometiste en alguna entrevista de trabajo que tú dijiste, uy, la embarré, pero que esto no me vuelva a pasar? Y porque eso también se trata de aprender. A veces pues somos humanos, la embarramos, a veces no respondemos de pronto lo que nos puede garantizar que nos contraten, o sí o no. ¿Qué embarradas te recuerdas y que nos puedas compartir acá? Bueno, Luisa, algo que es muy común y a veces no le prestamos mucha atención es a investigar sobre la empresa a la cual nos estamos postulando. O sea, a veces como que nos llaman y nosotros por estar con el corre-corre, el ajetreo del día a día, nos vamos y nos preguntan, y esa pregunta es típica de un proceso de selección. ¿Qué conoces de la vacante? ¿Qué conoces de la empresa? ¿Has escuchado hablar de la empresa? Y quedé en blanco, o sea, no tenía ni idea, entonces eso pues no es muy positivo y te puede estar restando también ciertos puntos dentro del proceso de selección. Otro error que recuerdo muchísimo es el no sé sin una argumentación del no sé. O sea, cuando te preguntan algo que no tienes ni idea, es válido decir no sé, pero argumenta, complementa, desvía el argumento hacia otro contexto. No te quedes limitado solamente al no sé, porque eso denota lo que hemos dicho, una mala actitud o no una apertura a una conversación. Entonces, una entrevista hoy en día va más hacia una conversación. ¿Por qué? Porque la hoja de vida ya trae tu experiencia, tus conocimientos, tus estudios. Entonces, en una entrevista no nos vamos a sentar hoy en día a revisar tu hoja de vida.
En una entrevista nos vamos a sentar a conocer la persona que está ahí sentado enfrente del reclutador o de la persona de selección. Entonces es importante que entendamos esos contextos y no limitemos las respuestas a cerrarlas tan rápido, sino que generemos conversación, generemos match con el que nos está entrevistando. Eso es muy positivo en un proceso de selección. Sí, además que a veces tampoco se trata de ponerse a inventar lo que no somos o lo que no sabemos. Ser uno también, ser yo, ser cada uno desde su identidad, desde su personalidad, sin exagerar, porque tampoco pues es ni el amigo ni el mejor amigo, pero sí como generar esa confianza, que ambas personas se sientan Total. cómodas en esa primera entrevista de trabajo. Bueno, muchachos, quiero invitarlos porque Ven. también les preguntamos a los jóvenes qué embarradas cometieron en esa primera entrevista de trabajo. Salimos a las calles a preguntarles justamente eso, y esto fue lo que nos compartieron para que los escuchemos. La inseguridad, muchas veces uno no está seguro de lo que dice y eso, pues y eso se nota. Siento que los nervios, eso le juega muy mal los nervios a uno. No, pues decir que uno no tiene experiencia es la peor embarrada que uno puede hacer. No averiguar bien sobre la empresa, no estar informado de las cualidades que necesita el cargo. Miren, estábamos escuchando justamente lo que nosotros estábamos diciendo, no averiguar sobre la empresa, es decir, que me corchan diciendo, bueno, ¿y por qué le interesa esta empresa? Y uno ni siquiera sabe en qué empresa está. Entonces yo creo que eso sí es un error muy común. Los nervios, yo creo que eso también nos pasa a todos en diferentes campos de la vida, cuando nos dejamos llevar por el nerviosismo, cómo también de pronto no empaparse bien a qué puesto le estoy apostando. Y en ese sentido, Giancarlo, ¿cómo nosotros también podemos llegar a esa entrevista, como les decía, como genuinamente, como tranquilos, siendo nosotros, sin necesidad de aparentar ser lo que no somos? Bueno, digamos que importante llegar con el conocimiento de la compañía a la cual nos estamos postulando. Eso es un garante y es un piso donde nos va a dar esa tranquilidad de poder contar con la información para la oferta de empleo o para la compañía. Y eso es ahí un punto ganador. Lo otro sería también entonces ser muy yo, o sea, no hay la necesidad de sobreactuarse, ni tampoco de ser reactivo, generar esa apertura con el entrevistador o con el reclutador o con el consultor. Entonces eso genera lazos, como decía Luis, da ese match. Entonces uno dice como, bien, la persona posiblemente le hizo falta algo, pero su actitud, su honestidad, el conocimiento de la oferta, el conocimiento de la compañía pesan más, o en algunas oportunidades dan ese valor agregado para no decir este candidato es el que funciona, este candidato le doy paso para la siguiente fase y vemos a ver cómo nos va como tal. Bueno, muchísimas gracias, porque sí, eso es necesario tenerlo claro cuando vamos a esa primera entrevista de trabajo. Luis Gabriel, aquí nos llega una pregunta, a ver si ustedes me ayudan a responderla. Nos pregunta Dana Costa, ¿cómo ir a mi entrevista psicológica para la policía? Porque ellos hacen también un estudio psicológico cuando usted va a ingresar a la policía. Ella pregunta cómo ir a esa entrevista de trabajo de psicología para la policía. Ok, bueno, Luisa, ahí es muy importante para quien nos hace esa pregunta, siempre la honestidad. Esto es muy importante, siempre tenemos que ser muy honestos en nuestras respuestas, muy claros, pero sobre todo también mantener una escucha activa. Acá la escucha activa es importante, entonces es entender qué es lo que me están preguntando en el proceso de la entrevista y contestar puntualmente lo que me están preguntando, porque también nos pasa mucho en las entrevistas que nos preguntan A y nosotros respondemos A, B, C, D, E y todo el abecedario. Entonces, eso también nos puede jugar en contra. Entonces, yo siempre recomiendo, y en estos procesos también, por ejemplo, de policía, eso, responde estrictamente lo que te preguntan, limítate y no te sobreexpongas, porque eso puede jugar en tu contra. Muchas gracias por apoyarnos con esa respuesta. Giancarlo, aquí me acaba de llegar una también muy interesante y ya vamos a leer otro comentario. Dice, pregunta Rey, dice, buenas tardes, ¿es recomendable ir de traje
con corbata o ir informal, casual? ¿Qué responderle, Giancarlo? Bueno, Luisa, esto es un punto muy importante hoy en día porque digamos que hace unos años era un punto clave y eso no se podía entrar a evaluar pues, por ningún lado. Pero hoy en día ya las compañías casi no se fijan en eso. O sea, si bien efectivamente tenemos una entrevista, una sesión con un consultor o con un reclutador, podemos preguntar tranquilamente dentro de la llamada, dentro de la citación, qué tipo de vestimenta es la más recomendable. Y efectivamente el reclutador, el ejecutivo, el consultor te puede decir formal, casual. Entonces, siempre con pantalón de drill, camisa de cuello o una polo y muy bien organizado como tal. Entonces, digamos que se puede preguntar tranquilamente y así uno se puede presentar sin ningún problema. Sí, además también ir cómodo, porque ¿qué me voy a ir yo con unos tacones que me hagan sentir incómoda o que definitivamente me hagan doler los pies y ni siquiera esté bien cómoda en mi entrevista de trabajo? Pues voy a estar pensando más en que los zapatos o que esto no me genera comodidad. Muchachos, son las 3:50 de la tarde y Luis Gabriel, aquí me llega otro comentario muy interesante y quiero que también lo socialicemos porque dice Patricia: buenas tardes, respecto de las habilidades blandas, ella dice que está totalmente de acuerdo, pero que le preocupa una cosita y es que hay personas que al presentarse en una entrevista de trabajo, el psicólogo o la persona que lo entrevista, ¿cómo hacer para que no perciban si frente a él tiene una persona, ella dice, loca o en temas mentales estable? O cómo decir, por ejemplo, bueno, estamos en medio de ahora, de una situación donde muchas personas a veces padecemos ansiedad, depresión, algún tipo de trastorno. ¿Esto se debe decir en la entrevista de trabajo? ¿Puedo yo decirlo, expresarlo tranquilamente de si tiene algún tratamiento o cómo generar esa primera impresión en esa entrevista? Bueno, Luisa, en este caso yo no recomendaría de entrada comentar este tipo de situaciones porque si no sabemos dar el contexto correcto o aterrizar el contexto real, nos puede afectar en el proceso de selección. Entonces, lo que yo les recomendaría es quizás de pronto en una etapa posterior a ese proceso, generalmente hay unos exámenes ocupacionales que se ejecutan previos a la contratación. Quizás en esas circunstancias podríamos buscar comentar esa situación para que desde esa gestión de seguridad y salud en el trabajo nos puedan apoyar en la organización, pero de entrada no lo recomendaría. En cuanto al tema blando o de habilidades blandas, siempre es muy importante que aterricemos esas habilidades a situaciones reales o a situaciones que vivimos a diario. Porque a veces si nos vamos allá a decir, no, es que yo soy súper responsable, yo soy honesto, no salimos con cosas muy generales, muy genéricas y no creamos ese match, ¿no? Entonces es importante situaciones reales. Yo he sido responsable porque estuve en el semillero de la universidad, entregué este proyecto, fue difícil hacerlo, pero logré integrar a mi equipo de compañeros para poder alcanzar la entrega final del proyecto, nos destacaron el trabajo en equipo. Entonces ya estoy aterrizando esas habilidades blandas a situaciones reales. Entonces el reclutador, el consultor de selección va a tener la capacidad de poder comprender, decirlo de alguna manera, entender esas vivencias y transmitirlas al proceso de selección de manera positiva. Sí, no podemos ir a decir allá es que yo soy perfecta y mejor dicho yo no la embarro y yo manejo todo, Literal. no, o sea, Literal. también ponerlo en Literal. el día a día, si no me pasa el bus, si no tengo para llegar, pues no me voy a estresar y me voy a entrar en colapso, no, pues soluciono. Y yo quiero preguntarle a Exacto. Giancarlo, ¿cuáles son esos 3 consejos clave, recomendaciones clave que le da a los jóvenes, a otros jóvenes para prepararse a esa primera entrevista de trabajo? ¿Qué son esas 3 cosas que no pueden faltar? Bueno, la primera, yo diría que la puntualidad. Entonces, siempre organizar la llegada, recomendable llegar unos 5 o 10 minutos antes. 2, tener y llegar a la entrevista con el conocimiento y conocer de la empresa y de la oferta laboral, porque eso nos ayuda a llegar con una base de conocimiento, una base efectivamente a qué posición me voy a enfrentar, qué tipo de preguntas posiblemente me van a generar y esto me va a ayudar
a partir pues que yo conozca, uno, la empresa y dos, pues la oferta. Y tres, muy bien pues con la actitud, o sea, la actitud es sumamente importante. Si voy para una posición comercial, entonces debo ser muy comercial, generar apertura. Si voy para una posición administrativa, también entonces muy disponible, siempre contestar efectivamente con las preguntas focalizadas y demás. Entonces, es eso. Yo diría puntualidad, conocimiento y efectivamente la actitud. Perfecto, anotadas. Y Luis Gabriel, ¿usted recomienda que ensayemos antes de ir a esa primera entrevista de trabajo? Es decir, yo puedo ensayar con mi hermana, con mi amiga, con mi mamá, antes de presentarme a esa primera entrevista de trabajo, incluso ensayar frente al espejo, cómo voy a responder, cómo voy a verme cuando esté en esa primera entrevista de trabajo. ¿Puede ser esta una opción? Pero por supuesto, Luisa, importantísimo, antes que eso, conocernos a nosotros mismos. Eso es clave. ¿Qué estudié y por qué estudié lo que estudié? ¿Cómo vendo eso que estudié? Eso transmite también muchísimo. Entonces es muy importante que yo tenga claro lo que me apasiona y por qué estudié lo que me apasiona y lo pueda verbalizar. También tener muy presente qué aprendí en mis prácticas, porque en las prácticas hacemos muchas cosas, pero una cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que aprendimos. Entonces, tener muy claro qué me dejaron las prácticas, qué aprendizajes me dejaron. También, cuáles son mis fortalezas como profesional, qué es lo que me identifica y me destaca. Y por supuesto, cuáles son mis áreas de oportunidad, porque todos tenemos áreas de oportunidad. Y estas tres preguntas las podemos ensayar frente a un espejo o las podemos ensayar con algún familiar, algún amigo que nos escuche y nos ayude también a mejorar la expresión. No solamente la expresión oral, sino la expresión también corporal. Eso también vende muchísimo. Entonces, esto nos va a servir demasiado en una preparación para una entrevista. Sí, total. Y yo ahí agrego una cosa que también lo he aprendido estudiando programación neurolingüística, porque yo digo que en la vida todo sirve. No es lo mismo usted llegar a la entrevista de trabajo y sentarse así como que pues no me interesa la cosa, entonces como que no me interesa el que me está hablando, a sentarse como en disposición, a escuchar a la persona que me está hablando, mirar, hacer contacto visual, también identificar lo que decía Luis Gabriel, escuchar qué me están diciendo. Muchachos, ya para ir cerrando, quiero invitarlos a que escuchemos a los otros jóvenes que nos hablan sobre esos principales errores para cerrar y darles esos tipsitos finales. Más que todos los criterios que tienen a evaluar, porque ellos dicen, no, te vamos a evaluar esto, esto y lo otro, y pues por más que tú lo hagas bien, ellos salen con que no eres apto para el trabajo, que te llamamos después, que no sé qué, y al final nunca lo contratan. Siento que debería haber como un formato que te guíe un poco, como para bajar nervios o... porque siento que eso también puede jugar en contra de uno. No, hay veces que hay preguntas que uno pues no entiende la finalidad. Yo sé que internamente tienen una finalidad, pero pues uno como aspirante no está tan informado. Entonces hay veces que uno opta por cambiar un poco la respuesta para tratar de encajar de acuerdo a lo que pensó, pero pues no se sabe si está bien o está mal. Giancarlo, las preguntas, las que sí o sí nos van a hacer en esa primera entrevista de trabajo, escuchábamos a algunos jóvenes diciendo a veces, yo no entiendo por qué me preguntan esto. ¿Qué preguntas sí tenemos claro que nos van a hacer allá y nos podemos anticipar? Y puedo decir, ya llevo preparado esto. Bueno, la primera es básicamente la que decía hace unos minutos Luis, ¿qué conoces de la compañía? Entonces eso en todas las compañías y en todo proceso de selección lo van a hacer. Dos, ¿por qué te estás postulando a este cargo? Entonces ahí es donde también muy pegado o agregando lo que decía Luis, es donde yo ya puedo practicar ese tipo de preguntas para fortalecer y exponenciar efectivamente mis habilidades, mi experiencia y demás. La otra pregunta que pueden hacer o que generalmente hacen es ¿por qué estudio esa carrera? Entonces, esas son tres preguntas que siempre van a hacer. Entonces, las podemos ir ensayando y asimismo pues ya podemos llegar con un poquito más de tranquilidad y esa base como tal a cualquier proceso de selección. Y volvíamos a escuchar, gracias Giancarlo, que los nervios, Luis Gabriel, ¿cómo manejar ese tema de los nervios? Porque es inevitable, nos ponemos nerviosos cuando sabemos que ya nos van a llamar. Luisa, entra, y uno es como, sí, y ahí me empiezo a poner nerviosa. ¿Qué hacer?
Bueno, Luisa, yo siempre recomiendo, o me pasaba a mí muy seguido, el tema de nerviosismo se rompe precisamente generando confianza. Y entonces ese reclutador, ese consultor lo sabe y lo tiene muy claro también y va a propiciar esos espacios de confianza en ese proceso de entrevista. Entonces, creo que es importante uno conectar con esa confianza, aperturarse, lo que decimos, la honestidad, la preparación. Cuando tú preparas un proceso de selección, eso te garantiza confianza en ti. Y eso te va a reducir seguramente el 50% de tus nervios. Estoy seguro porque cuando estamos preparados, eso nos reduce los nervios y nos da seguridad. Entonces, tratar de buscar las Sí, fuentes necesarias para esa prepararnos confianza. siempre. Siempre que vayamos preparados, nos va a dar confianza. Sí, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, gracias por acompañarnos aquí, resolver dudas, charlar, hablar. Este es un espacio ameno para que todos aprendamos. Todo en la vida sirve y queremos que ustedes también aprendan aquí con nosotros. Que no le metan cuento. Hoy hablando de la primera entrevista de trabajo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad.